Hola, amigas, amigos, es un placer saludarle. Buen hombre, cuánto ruido ha hecho. Bueno, no hace mucho, la verdad, no es mucho el ruido que genera, pero sí, ha hecho su ruidillo, porque así lo tienen contemplado en medios de comunicación, que deben darle cobertura a Ricardo Anaya, que debiera estar en respuesta pues a las acusaciones que tiene en su contra. Está prófugo, esa es la realidad de Ricardo Anaya, aunque todavía lo colocan como candidato del PRIAN-RD a la presidencia de México en 2024. Pues el presidente habló hoy del tema de los médicos cubanos. Dice que van a ganar lo mismo que los mexicanos y desmintió a Ricardo Anaya. ¿Qué es lo que dice Ricardo Anaya? Yo no he visto el video por salud mental, pero es que dicen pues muchas tonterías, no hay sustancia, no hay argumento. El presidente en la conferencia de prensa matutina pues consideró que esto es verdaderamente una tontería, pues los médicos cubanos vienen a México, ganarán lo mismo, son 500 que se van a incorporar al sistema sanitario. Ricardo Anaya, ¿qué es para financiar a Cuba? Por favor, eso es lo que ha dicho Ricardo Anaya, y desde luego el tema llega a la conferencia de prensa matutina y el presidente pues les da su arreglada, no se va a quedar callado. Es una campaña. Cuando se dio el SARS-CoV-2 en plena crisis, vinieron a México médicos cubanos, las brigadas solidarias de Cuba, y vinieron gratis. Ahora se van a trasladar a zonas rurales alejadas de México. ¿Por qué? Porque los médicos mexicanos, tal como lo dijo un comentarista de la comentocracia del PRIAN-RD, pues ellos, los médicos mexicanos, no quieren ir a lugares retirados, que les queda muy lejos, que no es bueno el pago. Pues entonces no entiendo por qué se tendrían que quejar de esa situación, de esta. Si se contrata el personal médico, pues porque no lo hay en el país. Y el presidente pues respondió así a esa situación. También, con todo respeto, ayuda mucho a entender el pensamiento conservador. Yo ofrezco disculpa por la manera en que respondo, pero si lo hago con mucha sutileza, no se entiende. Y tenemos que ser muy claros, porque una de las cosas que ha caracterizado al régimen de corrupción ha sido la simulación. Y como que ya es tiempo de definiciones, de hablar con claridad. ¿Cómo le llamaban a las privatizaciones? Les llamaban desincorporaciones, los eufemismos, a no llamar a las cosas por su nombre. Entonces, el caso de estos médicos, que respeto mucho, es parte de ese pensamiento conservador. Llegó a expresarse en extremo de que estaba mal que se quitaran los exámenes de admisión. Estamos hablando de asuntos polémicos. ¿Que por qué quitar los exámenes de admisión? Dos, ¿por qué abrirle a todos la posibilidad de la especialización? ¿Por qué ampliar a especialistas? ¿Por qué darles becas a médicos para que se especialicen? Y ahora, tres,
¿Por qué traer médicos de Cuba? Contestamos, o sea, porque no tenemos médicos, porque el sistema de corrupción que defendieron esos médicos que firman esos documentos dejó de invertir en la educación pública y quería privatizar la educación, y por eso inventaron lo de los exámenes de admisión. No para que solo entraran los que pasaran el examen, sino para que entraran solo los que tenían cupo, o para llenar el cupo disponible, que cada vez era más reducido, porque pasaban el examen todos, casi todos, nada más que hacían 125 preguntas en medicina y aceptaban a los que contestaban bien 123. A los que contestaban bien 122, que fallaban en 3, ya no entraban. Eso fue lo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal. ¿Y cuál es el resultado? ¿A qué nos llevaron con esa política inhumana, antisocial, absurda? A que no tenemos médicos, no tenemos médicos generales y mucho menos tenemos médicos especialistas. Ese es el saldo de esa política corrupta que se impuso durante 36 años. Entonces, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos? Garantizar el derecho a la salud. A esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y de las grandes clínicas privadas, esos mismos no les gusta la gratuidad en la salud, porque ellos consideran que la salud es un privilegio, que pueda ser atendido el que tiene dinero para pagar un hospital, para pagar las medicinas, los estudios clínicos. Y no, la salud es un derecho. Entonces, ¿cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas. No hay pediatras. Cuando empecé el gobierno, hice un recorrido por los 80 hospitales del IMSS Bienestar, que eran y siguen siendo de lo mejor. Me acuerdo que fui a los 3 hospitales del IMSS Bienestar de Yucatán. En ninguno de los 3
había pediatra. Y así sigue. Entonces, estamos contratando a todos los médicos, pero como ya sabemos que no vamos a tener para cubrir toda la red de centros de salud, de unidades médicas rurales, de hospitales, pues por eso ya estamos haciendo este convenio de traer 500 médicos. Ya les expliqué también, y yo creo que esto es bastante ilustrativo, y ojalá y le pregunten a los de el Teletón, a estos médicos, los del Teletón con sus colectas han logrado hacer centros para atender a niñas, a niños con discapacidad. Bueno, es parte de lo que dijo el presidente de México hoy en su conferencia de prensa matutina. ¿Cuántos años tiene? Muchas décadas, que en los hospitales estos que eran antes el Progresa, el Seguro Popular, ni era popular ni era seguro, no había atención médica, te cobraban, era así, era un desorden total. Médicos que tienen la profesión pero no quieren trabajar en áreas alejadas, que es una comunidad muy pobre. La profesión de medicina es de las más nobles que hay en el mundo entero, pero nuestra nobleza desapareció en algún momento y se convirtieron en médicos muchos personajes. No estoy hablando del tanteo, los conozco. Y la medicina se convirtió junto con farmacéuticas en el gran negocio en este país. Ya no había llegué a ir a una clínica del Seguro Social, no había ni siquiera una ámpula para poner una inyección, había que llevarla. Una jeringa, como se le conoce. No había una jeringa, ni había medicamento. Había que comprarlo, llevarlo y que te lo aplicaran. De ese tamaño, la desproporción. Bueno, y cuando tienes para pagarlo, estamos hablando del Seguro Social. En las épocas de bonanza del PRI-PAN, el bipartidismo. Ahora sale Ricardo Anaya, que esto es para proteger a una dictadura. No, bueno, la explicación es bastante clara y bastante fuerte como debe ser. Los contratamos porque no hay. Las mismas universidades se encargaron de cooptar el número de médicos que podían egresar. Inventaron el famoso examen de admisión, inventaron el cupo, sacaron de la manga el cupo que tenían solamente para dar la idea, porque esa es la idea que luego tuvimos, de que no había buen servicio. ¿Cuál era la intención? Desincorporar el sector salud. En buena medida lograron su objetivo. Hoy hay bonanza, son bollantes las clínicas particulares. Me parece muy bien para el que tiene recursos, pero este gobierno que va a los que menos tienen, se preocupa por la salud de los que menos tienen, de los que no podemos pagar un hospital, que son carísimos. Enfermarse en este país es prácticamente un pecado en los tiempos del PRIAN. No digo que ya haya terminado. Acabar con todo esto va a llevar tiempo, pero de que se está en el camino correcto, tenga la certeza de que se está en él. Así es que vengan de Cuba, que vengan y que ingresen a los hospitales, a las clínicas, donde hacen falta los médicos cubanos y de otras partes del mundo. ¿Cuál es el problema? Si es para beneficio del pueblo. No, pues es el ánimo de querer atorar a alguien que les da la vuelta en cortito. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.